le damos gloria y honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mientras contemplamos una playa en New London, les voy dejando contemplación de la Sagrada Escritura, la que lleva por título Los cadáveres y sus ídolos. Ya hemos orado por esta parte. Dice la Biblia, según Lucas 10, 40, verso 42, pero Marta se preocupaba mucho por sus quehaceres y acercándose dijo Jesús: Señor, le dijo a Jesús, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que ayude. Aquí en este paisaje bíblico, Marta quería decirle al Señor que era lo que había que hacer allí en ese preciso momento. Y le pregunta que si él no le molestaba eso que estaba haciendo María en esos instantes. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En los versos anteriores, la Biblia nos explica que María se sentó a los pies de Jesús a oír palabras de Dios. Estos versos de la Sagrada Escritura nos enseñan que Jesús se preocupaba también para dejarle saber a la gente que la palabra de Dios o la ley de Dios es necesario escudriñarla. Pues ¿cómo te atreves entonces? ¿Cómo se atreven algunos a decir que son cristianos y no dedicas tiempo para escuchar la voz de Dios? No es a través de mentiras, con mañas de vanidades e idolatrías, sino escuchar lo que Dios como Padre tiene que decir a ti y al mundo que nos rodea. Por cuanto miles se han turbado como Marta, por estar afanados, turbados con asuntos que los han llevado a las vanidades y a las idolatrías, las cuales Dios siempre ha odiado, por haberse afanado la humanidad en asuntos que le han llevado a idolatrar con sus vanidades. Es por lo cual en una ocasión Dios le dijo al profeta Jeremías que no sepultara a nadie de los que morirían en aquel pueblo. Eso lo encontramos en Jeremías 16:4. Allí nos dice la Biblia: de dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos, o sea, que no le llores, ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Palabra de Dios. Y nótese que Dios manda al profeta Jeremías a no enterrar muertos. Y si no enterraban muertos, los que estaban alrededor no tendrían otra alternativa que quemarlos. O sea, llevarlos a las cremaciones. El profeta Jeremías fue llamado a ser profeta en el año 13, en el reinado del rey Josías. O sea, en el año 627 antes de Cristo. Y una vez que Jeremías diera una orden por ser profeta del pueblo, como la de no enterrar muertos, eso se obedecía. Porque aún el rey Josías, desde que tenía sus 8 años, fue un hombre temeroso de Dios, y él era el que estaba al cargo en el tiempo de Jeremías. Pues esto indica o
otro periodo más en la historia del rey Josías, que se tuvieron que practicar las cremaciones a los muertos en masivas cantidades. Y nos sigue diciendo, nos sigue narrando la Sagrada Escritura en Jeremías 16, del 10 al 11. Y acontecerá que cuando anunciéis a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces le dirás: porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Palabra de Dios. Y pregunto yo, ¿qué clase de idolatría fue la que practicó aquel pueblo para enfurecer tanto a Dios y que no dejara enterrar a muertos? Pues la contesta a esa pregunta la encontramos en Jeremías, en el libro de Jeremías 16, 18. Y les dijo Dios: pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Y pregunto, ¿qué quiere decir Dios cuando dijo: contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos? Para un buen entendedor, con pocas palabras basta. Eso quiere decir con las idolatrías de los cementerios. No te lo predicaron así a esos pastorcitos, porque si lo hacían así, pues les cerraban sus iglesias y no podían luego cobrar dinero en diezmos y ofrendas. Por esta razón Jesucristo necesitaba que Marta imitara a María y se sentara junto a sus pies, porque María había escogido la buena parte. Y esa buena parte era la de escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, según nos narra Juan 5:39. Jesucristo nunca criticó las cremaciones, pero sí criticó los sepulcros de inmundicia. Léelo en Mateo 23:27. En la Biblia, en Jeremías 16:6, nos dice también la palabra: morirán en esta tierra grandes y pequeños, no se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos. Esa maldición no era tan solo para los mayores. Allí tuvieron que pagar las consecuencias los pequeños igual manera. ¿Y por qué algunos se preguntan entonces de las guerras? ¿Qué culpa tienen estos pequeñitos de morir así? Y Dios les dice: porque vuestros padres me dejaron y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Y pregunto, ¿cuál ley no guardaron? Nos dice la ley, nos dice una de las leyes en Levíticos 26:1: no pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. A la vez que decides bajar tu cabeza para orar por una persona que murió en pecado, y allí estás andando en pos de dioses ajenos, y de esta manera los sirvieron,
Dios no dijo que las personas que murieran con vileza los entierres y que le dé un bonito mausoleo. Dijo Moisés, obedeciendo la ley de Dios, quemarán con fuego a él y a ellas para que no haya vileza entre vosotros. Lee Levíticos 20, verso 14. Para el que lea ese verso, es bueno entender que la vileza no significa tan solo el adulterio. Existen muchas formas de ser un vil pecador o de practicar la vileza. El pueblo se sentía inmune a cualquier amenaza y confiaba en que su formalismo y ritualismo religioso lo protegería de cualquier mal. Sin embargo, Jeremías nos dice que ellos habían abandonado a su Dios y al adoptar las costumbres vanidosas que habían aprendido en Egipto, adorando a muertos y haciéndoles cementerios de inmundicias, de esa forma abandonaron a Dios. No importa cuánto hoy en día se predique en contra de cómo es que el pueblo contamina la tierra con sus vanidades de idolatría para cementerios, se sienten inmunes a cualquier amenaza que venga de parte de Dios. Luego que cogen como excusa eso y dicen, oh, son unos fanáticos porque hablan mucho de las cosas de la Biblia. Y otros están muy ocupados como Marta y no quieren escuchar lo que Dios le quiere decir a todos los que contaminan con sepulcros de inmundicia las tierras fértiles. Dijo Dios, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultarán, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Eso es según Jeremías 16, del 17 al 18. Dijo Dios que habían contaminado la tierra con los cadáveres de sus ídolos. No se preocuparon por leer, entre comillas, las Sagradas Escrituras. Y luego dicen que están sirviéndole a Dios y que son cristianos. Y cuando uno, como yo, que por más de 40 años vengo diciéndoles a las iglesias que las tierras fértiles es necesario dejarlas descansar el séptimo año, de esos sepulcros de cemento y de esos cadáveres que muchos han escogido como dioses o ídolos, pues a mí me bloquean de las redes sociales, me borran de los videos y comenzaron por destruir el libro que Dios me dio explicando esa clase de idolatría. Y me refiero al libro Puerto Rico, donde está la victoria de tu sepulcro. Y de eso hace ya más de 30 años. Por eso, comparte este mensaje. Suscríbete al canal Ecosistema Bíblico para que esas maldiciones no acechen a tu pueblo. Nos dice la Sagrada Escritura, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. También nos dice, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Las abominaciones que aprendieron en Egipto, pues con eso contagiaron a los que le seguían o a los pequeñitos con liturgias falsas, los cuales estaban supuestos a ser heredad para Dios, pueblo de Dios. Personas que contribuyen con la contaminación a tierras que Dios creó para dar un pan cotidiano. Tú no puedes decir que tengan el consejo de Dios para así obedecerlos, porque están
errado en cuanto a los mandamientos de Dios. Hoy existen muchos predicando que hay que obedecer todo lo que las autoridades de gobiernos corruptos indiquen, aunque te indiquen que contamines las tierras fértiles, para que tus próximas generaciones coman los químicos que le llevan los cadáveres. Y para esa clase de prédica, ellos eligen el verso de la Biblia que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas. Eso es según Romanos 13:1. Pero con ese verso el apóstol Pablo no estaba hablando de obedecer gobiernos que han practicado liturgias falsas y perversas. Allí el apóstol se refiere a las leyes de Dios. Eso lo puedes ver muy claro en los versos que le siguen, en el verso 9, donde terminó diciendo: y cualquiera otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo, según Romanos 13:1. Los gobiernos que han practicado falsas liturgias no aman a su prójimo, aman solamente el dinero que puede hacer el esclavo. Entonces él se refería a los mandamientos de Dios y no a esos inventados por el hombre para esclavizar la tierra y para esclavizar a otros seres humanos. Dios quiso despertar a su pueblo en el tiempo de Jeremías, cuando Judá tenía un rey justo ante las leyes de Dios, y ese fue Josías. Pero con todo eso no escucharon y abandonaban aquel lugar al ver que algunos cadáveres se podrían en las tierras. Porque escrito está: con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, según Jeremías 16:4. Y por supuesto, eso se dio antes del pueblo de Dios allí caer cautivo en Babilonia, para cumplirse la profecía de Isaías cuando les dijo, cuando les profetizó: he aquí que serán como camo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Isaías 47:14. En los tiempos del rey Josías y del profeta Jeremías, fueron tantas las cremaciones que tuvieron que hacer para los cadáveres expuestos en la tierra sin enterrar, que no quedó brasa para calentarse, ni lumbre con la que se pudieran sentarse en paz. Y muchos, al ver eso, al ver que a los suyos al morir no se les consolaba con un lindo mausoleo o sepulcro, pues se marcharon y dejaron sus tierras para refugiarse allá ante la esclavitud de la gran Babilonia. O sea, lugares grandes como Nueva York hoy en día. Y de allí el profeta tuvo que decirle: no lloréis al muerto, ni de él os consoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Jeremías 22:10. Hoy todavía le pagan a llorones allá en los velorios para mantener una tradición falsa. Pero en el tiempo del rey Josías, el profeta Jeremías dice que se marcharon muchos dejando las tierras sin cuidar. Y fue por no querer obedecer a Dios, cuando les exigía que dejaran la idolatría de los cementerios a cadáveres que habían cogido como dioses. Una idolatría abominable ante Dios.
Por esta causa, hoy todavía se ven países siendo bombardeados y niños y ancianos, mujeres inocentes muriendo, porque ya tienen mucho territorio de tierras esclavizadas con las idolatrías de los cementerios a los muertos. Mucho más que agricultura para el pan cotidiano. Y al encontrarse que ya sus ciudades están sobrepobladas, se inventan las guerras para seguir buscando lugar para su agricultura. Un ejemplo de esos cementerios hoy está localizado en la ciudad de Nayaf, en Irak, conocido como el Wadi al-Salam, que eso quiere decir literalmente el Valle de la Paz, y por su tamaño es considerado el más grande del mundo. Tiene 601.1 hectáreas, o sea, 6 kilómetros cuadrados. Este cementerio ya tiene más de 1400 años de estar establecido allí. Entonces, una isla como la de Borinquen, con todo el cemento y brea que le han echado hasta hoy, y con tan solo unas dimensiones de 100 por 35, pues de aquí a 1400 años, si siguen imitando esas tradiciones de idolatría para los muertos, pues será trágica la situación en esa isla. Será trágico lo que se verá. Algunos dicen, no te apures, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, sí, pero no es para limpiar las inmundicias que inventaron los hombres con sus falsas liturgias e idolatrías. Así que el que siembra para mal, recibirá mal. Y los que siembran injusticia en vez del pan cotidiano serán llevados a esclavitud, de la misma forma como esclavizaron las tierras. Eso te lo dice muy claro Apocalipsis 13:10. Llevar en cautividad a tierras fértiles es abominación delante de Dios. Oh, yo quisiera hablarte todo el tiempo de risa y no de llanto. Hablarte de chistes. Pero no soy capaz, pues ni aún Jesús tampoco fue capaz en los tiempos que vivió de estar chisteando. Dice la Biblia, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Según Apocalipsis 13:10. Dios te dejó saber en sus mandamientos que la tierra debía dejarla libre el séptimo año. Según te explica Levítico 25:4. Países de Europa, países gigantescos de Europa, los que son cientos de veces más grandes que Borinquen, al séptimo año exhuman sus cadáveres y llevan sus huesos a los osarios. Y pregunto, ¿por qué islas tropicales que pueden dar tantos frutos de bendiciones para el pan cotidiano tienen que aferrarse a liturgias falsas que les enseñaron a aquellos que vinieron a esclavizar? Además, escrito está, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Levítico 25:23. Y le dijo Dios al profeta Jeremías, pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Jeremías 16:18. Dijo Dios que primero pagará al doble su iniquidad y su pecado. Entonces, habíamos leído anteriormente en Apocalipsis 13:10 que si alguno lleva en cautividad, o sea, que si alguno lleva en esclavitud, va en esclavitud. Entonces, pues, aún primero y antes de pagarle a esos, a los que esclavizaron al pueblo de Dios sin misericordia, antes de castigar a esos, Dios ha de castigar esas prácticas de mantener las tierras esclavizadas por largo tiempo.
Habiendo tantas personas en el mundo que mueren de hambre, y hasta el día de hoy la tierra esclavizada está con la idolatría a los cementerios. Escuchar los mandamientos de Dios es algo de mucha importancia. Y aquellos que imitan a Marta, que creen que tan solo con sus labores cotidianas han de convencer a Dios para que Dios les dé entrada a la gloria. Pues Jesucristo dijo que María, por haber escogido escuchar lo concerniente a la Sagrada Escritura de Dios, pues que ella había escogido la buena parte. No dejes que ningún impío o neófito que se dice ser cristiano te convenza de que no hay que escudriñar las Escrituras, pues debes obedecer los mandamientos de Dios. Y una forma de obedecer es hacer lo que dice Números 35-34. Allí te habla de no contaminar la tierra. Al tú estar ajeno a la justicia real de Dios, llevas a muchos a esclavitudes, por lo cual tendrás que luego llorar lágrimas amargas. Pero aún hoy las palabras de Jeremías hacen eco ante las islas pequeñas cuando dijo: no lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Pero eso no quiere decir que la contestación a esto será deslindar para vivir encima de sepulcro. Pues según la Biblia, eso es inmundicia.